de tu cuerpo caribeño. Vamos. Vale. 60. Vamos a ver cuáles son de todo tu cuerpo caribeño. Hay algunos especialmente que hacen la segunda cariosis. Muy bien, de hecho, bueno, a ver, Mati, ¿a cuál te pareces de ellos? A ninguno, ¿por qué? ¿Por qué son diferentes? Pero ¿por qué hay esta de aquí, esa palabra? ¿A qué se debe? Porciones específicas, segmentos, ¿no? Que van a decidir en qué color del cabello, ¿no? Nariz, ojos, todos los caracteres físicos que tenemos. Ojones, jaladitos, pelo rizo, sin cabello. Todo ello está codificado genéticamente. Muy bien. De hecho, esa variabilidad genética que la vamos a ver en uno de ellos, ¿no? Será mitosis y será meiosis. Esos son los dos tipos de cariocinesis, ¿correcto? Y luego vamos a terminar con la citocinesis animal. De hecho, este ciclo celular está un conjunto ordenado, ¿no? De eventos donde ocurren dos de ellos, la interfase y la división celular, ¿no? Uno con el crecimiento y uno con la división. ¿Cuál de los dos invertirá más tiempo en nuestras células? ¿En este o aquel? ¿En cuál creen que invierte más nuestra célula? ¿En interfaz o en división? División. Interfaz. División. De hecho, vamos a ver en qué invierte más tiempo ahí nuestra célula. Que de hecho, vamos a ver tres fases: G1, S, G2. Luego en la división celular vamos a ver los eventos: división del núcleo, calio, división del citoplasma, cito. Están relacionados ahí los términos, ¿no? Y de hecho, ¿no? Hay que especificar de cada proceso de cariocinesis. Y agrávense esos términos, ¿no? Estrangulación y tabicación. Estrangulación, tabicación. La mitosis ya lo hemos visto la semana pasada. Sí, ¿verdad? ¿Virtual o presencial? Un repaso. Creo que esta semana nos enseñe las láminas. Sí, me hacen recordar para pedirle la idea de la técnica de láminas de mitosis. ¿Ya? Y podamos ver, ¿no? Ahí lo que virtualmente vimos en vivo y en directo. Está bonita la lámina. No demora mucho. Y si me ayudan, mucho mejor. Me van a ayudar, ¿verdad? Entre un poco las de mi hija, como para que practiquen. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, no se olviden de este término de la citocinesis en vegetales. Esa va a ser pregunta examen de admisión. Ahí vamos a hacer un entrenamiento luego. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, tenían razón los que mencionaron que en la célula pasa mayor tiempo haciendo interfaz. G1, S, G2, donde la célula crece, luego comienza a duplicar su material genético, la síntesis, y luego terminar de crecer para producir proteínas, lípidos y dividirse. Una célula tiene que estar correctamente preparada, idónea, para recién entrar a la división, ¿correcto? Es como uno, nace, crece y luego Muere. ¿cómo que mueres? ¿No te vas a reproducir? Se prende, se saltan a la muerte. Bueno, supongo que ya están enfocadas en otro. Esas chicas que yo. Enfocadas en sus estudios. Bueno, si quieren ser madres, bonito. De repente en algún tiempo lejano. ¿Tampoco? ¿No? ¿No les encantaría? No, Hoy vamos a hablar de la meiosis. Lo que en algún momento ustedes fueron. Nosotros antes del feto, ¿qué fuimos? nada. Nada. Ah, antes de un feto, ¿qué fuimos? Porque el feto no se utiliza, ¿no? Vamos a hablar de meiosis. Ya saben más o menos qué células. Pero recuerden que esas células también en algún momento realizan este proceso. Porque si
realizar cariocinesis y leucocinesis. No está mal, pero está hundido. ¿Van a hablar por ahí de la mitosis y el cáncer? Es esto. ¿Por qué creen que ocurre un cáncer? Se altera un crecimiento, una síntesis. Recuerden que la metástasis es un crecimiento exagerado de la célula. Cuando hay biología molecular avanzada, ahí les van a explicar más de esto. Aquí hay una regulación enzimática, hay mecanismos moleculares que intervienen en cada fase de crecimiento, ¿no? Enzimas, genes. Un cáncer es un enraizamiento, ¿no? Hay de las células malignas. Que de hecho, ¿cómo lo combates? ¿Cómo matas esas células malignas? A veces te curas, a veces no, dependiendo del grado del cáncer. Y lo que te confirma, ¿cómo confirmas que una persona tiene cáncer? ¿Qué diagnóstico se realiza? Esa es la aplicación de la metodología. Van a trabajar, no sé, les encanta la regeneración celular, la biología humana, la fecundación asistida, in vitro. Eso, ¿no? Ahí es lo que vamos a ver de una de las predicciones. Van a ser expertos en trasplantes de órganos y compatibilidad. ¿No? La célula tiende a rechazar a veces los injertos. ¿No? Van a realizar análisis clínicos, el hemograma. ¿Cuánto es el nivel de eritrocitos en sangre? Para que sea una hemoglobina normal, ¿no? ¿Cuánto? En neonatos, en niños, de repente puede variar. En varones, en mujeres. ¿Quiénes tienen más hemoglobina? ¿Varones o mujeres? ¿Quién gana? Mujeres. ¿Por qué tienen más concentración de hemoglobina? Más eritrocitos en sangre. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque ustedes tienen menos. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Yo qué? ¿Y ahora? ¿Por qué tienen menos eritrocitos? Sí sabe. ¿Todo tiene que ver con qué? ¿Con su? ¿Por qué? Te engaña el internet. Tiene que ver mucho con qué es su ciclo. Con su ciclo menstrual, ustedes entienden. Tiene que ver con eso. ¿Cuánto es su nivel de hemoglobina en sangre? ¿Cómo que cero? ¿Ah? Hace años, imagínense. ¿Por qué no se chequeos anuales? Las enfermedades están de moda. Si no, te sorprende. De hecho, los glóbulos rojos, blancos, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, todo se realiza la cariocinesis llamada. Es ahí donde nuestras células invierten más tiempo para recién realizar esta mitosis. ¿Correcto? Ahora, según esto, replicación del ADN, ¿qué son fases de la interfase celular? G2. Incorrecto. La es. Aquí. Ya, porque no dice síntesis, no es. Síntesis igual que replicación. Relación. A ver, acá. Ya si no dice lo mismo, por eso no es. Tiene que relacionar. Vamos. Acá. Quedó acá. Es igual. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí es donde se sintetiza todo. Si una proteína sale mal aquí, no va a ser buena la división. ¿Cómo podemos alterar, degradar nuestras células? ¿Cómo pueden surgir mutaciones? ¿Cómo puedes hacer mutar tus células mal? Comer pollo a la brasa, todos los días, tomar gaseosa todos los días, ¿no? Eso cambia tu información, tu células, ¿no? Las trastornos. Si consumes toda la vida Coca-Cola, ¿de qué puedes sufrir? Una enfermedad local.
porque te desgasta. El ácido fosfórico entra a competir con el calcio, ¿no? Y esas células ya no absorben calcio, sino ácido fosfórico, que no es tan bueno. ¿Tú qué consumes? Ah, eso es todo. Ah, me calla, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Consume su comidita recalentada de una olla por ahí de un microondas. Microondas. ¿Acá? No tiene microondas. Que en el microondas es cancerígeno. Que sí. Bueno, Por lo por ahí se habla de que el microondas también tiende a afectar nuestras células. Porque cuando ustedes calientan su comida con el microondas, las células, los microondas, perdón, las moléculas están temblando las moléculas. Ahí es donde se crean esos radicales. Lo consume directamente. Ya, bueno, calienten su comida, pero dejen reposar unos 5 minutos. Porque algunos la calientan. Yo. Ni el agua ni la calientan tampoco. Recién este año empecé a Bueno, utilizar. hay una disyuntiva todavía. Si recalentaste toda tu vida tu comida en el microondas, pues ya te van a dar o alguna patología. Hay una cierta probabilidad, hay un riesgo. Quizás ya tienes un órgano afectado y eso ya termina de sentenciarte, ¿no? Porque esos radicales libres que generan, pues sí, van haciendo mutar, ¿no? Hay nuestras células que tienden a cambios, ¿no? A cambios metastáticos. Si van a hablar de eso de mitosis y cáncer, pues sería genial, ¿no? Hay locales así, ¿no? De la T1, es ahí donde proviene el problema. Bueno, miren cuánto dura la interfase. 6 más 6 más 4. ¿Por qué se mueven? Es difícil, ¿ah? 12 más 8 más 4. 24. ¿Ya? A ver si dibujan en esto. Imagínense si lo voy a mandar a resolver el ejercicio de Mendel, ¿no? Y trabajar con probabilidad. ¿Cómo están con sus matemáticas? Su razonamiento matemático lógico. Ahí van a aplicar en Mendel, ¿ah? ¿Ya? No va a haber calculadora por si acaso en su examen, ¿no? Son ejercicios simples. Son simples. Quemen neuronas, quemen neuronas. Y para sacar para si no haber calculadora. Ahí se van a entrenar la próxima semana con los ejercicios de Mendel. No utilicen calculadora cuando estén desarrollando eso en práctica. Para que el examen llegue mejor. Eso nos entrena para la vida. Así me enseñaron a mí. Yo le estoy transmitiendo a ustedes. Está haciendo mal. Lo que me enseñaron a mí. Alguien va a decir, eso fue eso. La calculadora ya era para diferenciar, derivar, ahí sí no funcionaba. Pero para sumar, restar, sacar porcentajes. Es un abuso, ¿no? Para ese ser. Muy bien. Y miren, solo la mitosis 40 minutos. O sea que recién debe estar las células preparadas, ¿no? Como le decía, nacen, crecen y si están actos se reproducen. Y ya después se mueren. Así la célula. Tiene que estar acta para poder. Pero a veces llega a afectar mucho un factor, no sé, un químico, una radiación, un plaguicida, y vas a producir células malignas. Y es ahí donde se produce enfermedad, cáncer. Porque si tienes la célula parental mala, pues las hijas también van a ser malas. Y eso es lo que se traduce como una enfermedad o una patología. Muy bien. Una pregunta, no saca nada. ¿Qué es esto? La quiescencia. La quiescencia es una fase de latencia, reposo de las células que esperan recibir una indicación para realizar una función. Ejemplo, muy bien, tenemos a las neuronas, las que hacen sinapsis, ¿correcto? Y otras muy bien que realizan esta función, que no entran de frente al crecimiento celular, no esperan una directriz, una función, son las células del sistema inmunológico. ¿Qué pasa si por ahí entonces se infecta con una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis? Todas las células que tenemos a veces no están preparadas, pero si le indican a otras,
digan a otra que se divida para poder hacer frente al ataque de esa bacteria. Suponiendo que esas bacterias, los macrófagos se encargan, ¿no? Hay de matar esa bacteria y no hay suficiente cantidad de macrófagos. Por comunicación intercelular le indica a una a otra, hey, divídete. Hazme entonces. Para matar y encapsular esa bacteria y volverla. Esperan esa función, esa indicación. Y la neurona de hecho está muy clara. Chávez. ¿Es célula del cuerpo caribeño? Así que todas. Todas. Ejemplo. Sus células de la conjuntiva hacen mitosis. ¿Sí? Duplican su material genético. ¿Sí? De 2N, 2 citas, 2N. Parece diploidía, no diploides. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. 45. O, 46. 6. 23 pares. ¿Por 2? 40. Hoy me dice, profesor, no tengo calculadora, no puedo. Ya les he dicho, su cabecita. Muy bien, aquí hay un video que vamos a explotar. Mire, Chávez, está bonito, ¿no? Con naranja de acridina y un verde fosforescente. Se va a ver en eso. ¿Qué pasa eso? ¿Qué es? Metafase. ¿Por qué pro? A ver. ¿Estos qué son? ¿Estos verdes qué son? Ya han llenado esto la semana pasada. Sí. Microtúbulos, filamentos de uso cromático. Ya, hay que son los filamentos. ¿Y esto del medio qué es? ¿Qué células? Cromosomas. ¿No? Cromátides hermanas, cromosomas. Muy bien, esto. Ya. A ver, seguimos. ¿Qué pasa? Separa. Anafase. Pro, meta, ana, telo. Prometo, ana, el telo. ¿Correcto? Esa es la memoria. Otra vez. ¿Sabes si se acuerda? Otra vez. Otra vez, profesor. Grave. Prometo a Ana el telo. Esa es la hemodritis antigua, ¿no la habían escuchado? Y miren, Prometo la a siguiente. Ana el té. Esto ya sería. Prometo. Es decir, ya los cromosomas, ¿dónde están? Los polos. Palabras clave, por favor. Cromátides, cromosomas, condensación, ¿qué más? Plano ecuatorial. Todas esas son paralelas. Hermanos o polos opuestos. Listo. Después de de lo fácil que sigue. Pero fácil. Después de la T, lo que citocinesis, la célula vuelve a ser la de. ¿No? Se separan y vuelven a la citosis. Muy bien, nada. Lo voy a traer para su examen, ¿ya? Para que vean que olvídense de estas tres, les viene esta en el microscopio. Yo les pregunto, tipo de cariocinesis. Cariocitis. Tipo de cariocinesis. Ustedes están viendo eso en el microscopio, muy bien. Tipo de cariocinesis. Vamos a ver. Mitosis. Ay, sí sabía. Despierta, Chávez, te estoy dando las fijas. Profesor, sí sabíamos lo que iba a decir. Qué mierda.
que se identifica en esta carecinesis? Sí, lo fácil. Característica observable de esta fase. Préstame. ¿Listo? Solo una observable. ¿Cuál es la Y ya los característica? otros son dónde Eso es lo que nos piden. ¿Cuál es la característica? Tipo de carecinesis, citocinesis que ocurre en esta cita. Tipo de citocinesis. ¿Qué? Tipo de citocinesis. Ojo, la primera pregunta fue carecinesis. La última puede ser citocinesis. A ti te va a preguntar. ¿Por qué no es triangular? Mati, ¿qué citocinesis? Te estoy dando la fila, ¿no? Meiosis. ¿Cuál es? Vamos a ver. Anaída. Pensaba que la Anaída. Empieza con T. La ubicación. A ver, ¿y por qué esta ubicación? Claro. ¿En qué muestra se utilizó para ver la mitosis? Ser un animal. Estamos Vegetal. hablando de. Y específicamente, ¿qué parte de la cebolla hemos utilizado para ver la mitosis? ¿Qué parte? ¿Qué parte de la cebolla hemos utilizado para ver la mitosis? Quiero que les enseñe un video. ¿La pulpa? ¿Qué parte de la cebolla? Es una laminita. Claro. Es su piel. Su cascarita. Y luego saca la piel. ¿Ah? ¿Cómo que la telita? Por favor, hablen biológicamente. Eso queda para secundaria. Telita. A ver, vamos, Katy, tú sí puedes. Sí, ahora me dijeron una vaina. ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Ah? ¿Cómo se llama, por favor? ¿Quién te dijo? Les mostré un video. ¿No, Chávez? Estaban durmiendo seguro en la clase virtual. Como siempre. Y a ver, sin empezar la atención. ¿Qué parte de la cebolla? ¿El centro? No es observable. ¿La parte del centro? La pulpa. No, el corazón. Que la pulpa. No, no. El corazón. No sé cómo se La llama. raíz. ¿La raíz? La raíz. La cebolla tiene raíz, por supuesto. Son las células meristemáticas apicales, ¿no? Ahí de la cebolla. ¿Correcto? Esos son. Ah, muy bien. Y hoy vamos a. No, el viernes, que no hay paro. Vamos a ver. Dicen, ¿no? ¿Para qué? No. Dicen que ya casi de mes. ¿Cómo sale? Pero bueno. Ya, otro entrenamiento. Esta de acá. La práctica. Tipo de carecinesis. Mitosis. Fácil. Característico observable. Tipo de citocinesis. Bueno, ya están eruditos para hacer eso. Son dos preguntas de mitosis, ¿ah? Dos preguntas. En esas dos, ninguna puede, bueno, de hecho va a venir la carecinesis y en otra la fase y en otra sí alterna, ¿no? La característica y la citocinesis. Así que no se confunden. No sé, a veces les pregunto carecinesis y ¿saben qué me contestan? La fase. ¿Qué pregunta? Carecinesis, ¿qué tiene que contestar? Y en fase cualquiera de esas. En carecinesis, eso, en fase, obviamente. Y la citocinesis, no se confundan. La única opción a contestar cuál es. La ubicación. Pues de repente les. A ver, el aumento, ¿qué aumento se va? 400. Es más, tú llegas al microscopio y lo ves a 400, allá, carecinesis, a ojo cerrado. Es una forma, un tip también. Entonces, la ubicación es para qué dos fases. Para las. Correcto, porque es la misma célula. Es una célula vegetal. ¿No? Cualquiera que vea profase, metafase, anafase. ¿Cuál es más complicada de ver?
Ahora los voy a entrenar. Los viernes los voy a entrenar con las tan bonita la lámina. La van a encontrar rápido. ¿Ya? Claro, aquí se están separando, direccionando hacia los polos. Mientras que acá ya están. ¿Correcto? Recuerden, ¿no? Pro, meta, ana, de. ¿Correcto? Ese es la. Chávez, ¿sabías que la. ¿Quién es? La estrella. La E de mar realiza el proceso. Sí, 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 sí. Ajá. Sí. Las turbeláneas, las lagartijas. Y hay otra especie que realiza esta regeneración. Perpetúa su especie, es un reparto equitativo. Esta le va a crecer en algún momento, ¿no? Este segmento cortado. Y este segmento cortado va a ser un nuevo individuo. Eso hacen las plantas. Cuando yo me iba a recolectar mis muestras biológicas de agua estancada, encontraba bastantes, no, sino de las planarias turbeláneas. Y los cortaba con chile. Me dije, van a morir. Lo partí en 10 pedazos y tuvo 10 hijitos. Nunca murió. Sorprendente. A nosotros nos pedían muestra biológica, a ustedes se le dieron fácil. Todo le da el laboratorio. Nosotros hemos sufrido más. Nos mandaban a buscar las muestras. Ya se llegaba un momento tarde, ya me dejaban entrar y me quedaban con muestra afuera. Tienen que madrugar, pero ahora ya es más fácil. Muy bien, ahí solo para ver la. Ahora, esta se regenera, de hecho se reproduce sobre todo en los pluricelulares. Les muestro a este que también realiza. ¿Grabo también el video? Un ajolote. ¿Grabo también? Mientras no le corte la cabeza, sigue siendo mi pez. Hay que preguntarle. ¿Cuántos años durará? Ha de ser bien longevo. ¿No? Porque sí, supone que se ha escuchado que su corazón, su riñoncito y otras partes se regeneran sin tener cicatrices, sin dejar cicatrices. Wow. O sea, sorprendente. Está curioso, ¿no? Vamos a escucharlo. El año pasado los científicos descifraron el genoma del ajolote con 32.000 millones de pares de bases, lo que hace que sea 10 veces el tamaño del genoma humano y el genoma más grande jamás secuenciado. Para la gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. El ajolote, como ya lo sabemos, está en peligro de extinción, pero ha sido criado en laboratorios y estudiado durante más de 150 años. Los ajolotes tienen la notable capacidad de regenerar extremidades amputadas, como huesos, músculos, nervios, y curar heridas sin producir tejido cicatrizal, e incluso regenerar órganos internos dañados. Estos anfibios pueden curar una médula espinal aplastada y hacer que funcione como lo hizo antes de que se dañara, lo que hace que sus genes sean bastante interesantes para ser estudiados. Ahora, los investigadores, utilizando una técnica de secuenciación genética, han proporcionado a los investigadores las herramientas para estudiar y manipular los genes del ajolote. Bueno, algo que nos ha ayudado mucho es la informática. Bueno, nació así, es así, va a morir así. Imagínate, por ahí Chávez, le saco el brazo y se reproduce. En los animes también hay aplicación de la microsis. ¿Has visto Dragon Ball Z? Chávez, ¿no veis dibujitos, Chávez? ¿Qué ves, Chávez? Piccolo Daimaku, en una microserie. Vamos a colocar videos de YouTube. Ese anime, bueno, lo suspendieron en algún tiempo porque dicen que mucha violencia. Los chiquitos querían volar como Goku. Yo nunca lo quise imitar. No volaba tanto mi imaginación. Pero ahorita los chiquitos lo ven y quieren ser como Goku, volar un solo volador. Se sacan amor. De hecho, nunca me pasó por la mente. Hay chiquitos que ya se meten demasiado. Piccolo pierde el brazo. ¿Grabo también? ¿No te ayudo a grabar? Vamos a ver si Ay, está sí, bien aquí. dígame cabeza. Dígame, tienes que hacer Tu marca para el cabello entiende un pelo como el tuyo, amar. El sobrino viene como Con audio, Más vale que te rindas. Con ese brazo lastimado no podrás.
cuántas proteínas y su dogma central es una belleza, pues. Replicación, transcripción, traducción, que termina en una proteína que regenera. ¿Correcto? Muy bien. Imagínense nosotros si nuestra piel es vulnerable. Nuestra piel es el órgano más extenso y la primera base de la cera de esto. Imagínense las personas que sufren quemaduras de segundo y tercero. Por ahí las chicas que fueron rociadas con combustible por su tóxico, la vulneraron. Llegaron a vos y se salvaron todo. Pero bueno, ahí llegaron. Recuerdo de una fémina que le rociaron combustible, la prendió así, y después le agregaron el extinguidor. Y ese extinguidor no es compatible con el raro. Después, ¿qué hicieron? Tenían que sacarle todo ese químico, porque es nitrógeno líquido. Imagínate ser despellejado y sacarte todo eso. Y eso es lo que la condice. Ahí sí ya no hay mucha mitosis. Todo eso fue vulnerable. Pero le ponen piel de y se resulta en una sirena. no tiene la piel. Sí hay injertos que a veces no son compatibles. Pero eso es lo que estaba haciendo. Lo que sí había escuchado era de trasplante de órganos, ¿no? Del cerdo o algo. Ya había uno. Pero se muere la persona. No llegó al año. Pero que ya es el corazón del cerdo. Imagínense. Es que nosotros, nuestra carne es igualita al del cerdo. Si quieren, lo disecamos a Chávez. Es igualito a la carne de cerdo. Una carne de cerdo huele igual. ¿Han visto a un humano eviscerado? Sí. Así por pedazos estrangulados. O sea, tirados Por una chapa, en un accidente en la pista. De hecho, es igualito lo de la carne. Sí, el pellejo es igual. Yo tengo un conocido que estuvo haciendo trabajo con una moledora y se ¿no? Tenemos ahí el ajolote, no solo ficción, a la realidad. Imagínense por ahí tener ese tipo de ser, ya estaríamos en otro lugar. Muy bien, aquí para forman el uso mitótico. De vuelta en el núcleo, el ADN se forma. Los bucles se vuelven más compactos. Estas estructuras se pliegan sobre sí mismas y finalmente se condensan en un cromosoma más corto y más grueso, que consta de dos cromátidas hermanas, a medida que los cromosomas continúan condensándose y la envoltura nuclear se rompe. El conjunto de microtúbulos del huso ahora es extenso, y los cromosomas son fibras del huso completamente condensadas, unidas de cada polo a estructuras de proteínas ubicadas en el... Ahí está, lo mueven a los cromátides hermanos y cromosomas para un lado, por acá, para allá. ¿Correcto? Es como si lo amarrara Chávez de la cintura con una soga y lo separara. Si se juntara con su pinky del lado, separa los pinky, ¿no? De un lado para por un polo y para el otro. ¿Correcto? Eso es lo que hacen los filamentos, separar para los puntos. Se conectan exactamente del cromosoma, su centrómero, su cinetoporo con el usoporo. ¿No? Este es el cinetoporo. Ahí está su centrómero de cada cromátida hermana. Ya que los cromosomas están unidos por fibras del huso de polos opuestos, se mueven primero de una manera y luego de otra. Eso mismo los van ahí central, en la metafase, que van en el medio. Las fuerzas contrarias del huso eventualmente hacen que todos los cromosomas terminen en el centro de la célula, como si estuvieran dispuestos en una plana. Recuerden, esto es el ecuador y este es el polo, norte-sur, sur-norte, ¿correcto? Unos compañeros estaban tan desorientados que a esto le llamaban plano ecuatorial, a los polos. Le digo, ¿has llevado geografía? Bueno, no enseñé geografía, pero sí me enseñaron geografía. ¿Dónde estoy parado? Hay algunos chicos que no saben ni dónde están parados, ¿no? El centro, los polos, ¿correcto? ¿Cómo es la Tierra? Redonda, plana. A ver, ahora sí, Cuadrada, como la pelota equipo. ¿Ah? ¿Ya? La imaginaria. Lana. Las cromátidas hermanas se liberan unas de otras, convirtiéndose cada una en un cromosoma completo.
Se mueven hacia los polos opuestos de la célula, tirados a lo largo de las fibras del huso, unidas a ellos al mismo tiempo. Las fibras del huso superpuestas que no están unidas a los cromosomas continúan alargándose, empujando los polos más lejos. Ahora la parte. Una vez que los cromosomas llegan a su destino, se condensan menos. Aparecen dos nuevas envolturas. ¿Qué quiere decir descondensación? Los cromosomas ya no son tan visibles, ¿no? De visibles que estaban como filamentos gruesitos en la profase, pues ahora ya casi ni se notan. Y van, ¿no? Ahí descondensan. Eso dice menos denso, o sea, correcto. Nucleares que forman la mitosis, completando la división de un núcleo en dos núcleos hijos genéticamente idénticos. El citoplasma se divide por el proceso de citocinesis, que forma dos células. Y ahí cito ya cuando se forma un surco. Y si se separan totalmente, ¿qué citocinesis sería? Si se separan totalmente. ¿Más fácil? Tabi o estrango. Si se separan totalmente. ¿Por qué? Hay uno que es así. Y hay otro que no. En la célula animal, por ejemplo, los eritrocitos están así, ¿verdad? En algún momento por ahí tuvieron uno por ahí chiquito, después va siendo más grande y hasta que. En cambio, en los vegetales, ¿qué hemos visto? Esto es producto de la división ahí de una célula. Por eso, ¿qué lo ven? ¿Recuerdan cómo vieron un panal de abejas así? ¿Lo ven así? ¿Recuerdan sus células epiteliales cómo lo vieron? Separadas. ¿O vieron siamesas? No, las vieron separadas. ¿Correcto? Por eso es que en algún momento hacen la estrangulación y los vegetales hacen la carnización. Y luego tenemos a la otra cariocinesis llamada meiosis. ¿Quiénes hacen meiosis, Chávez? Según el video. ¿Quiénes? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son esas células? ¿Cómo se llaman? Lo que alguna vez fue. Bien. ¿De dónde saliste? De un espermatozoide, de un ovo. ¿Correcto? Te pregunto. ¿Tus espermatozoides son haploides o diploides? Haploides. ¿Todos me escucharon menos él? ¿Qué le preguntó? ¿Lo ves? Todos lo escucharon menos tú. Concéntrate, Chávez. Deja de pensar en la. Una minota, ¿qué pasa? Anaí, tus óvulos son haploides o diploides. Casi. Los tuyos que serán. Haploide. ¿Por qué los tuyos son diploides? Haploide. Suponiendo que se junta su óvulo con su espermatozoide, Dios no quiera. Mentira, chaval. Si se juntan, ahí recién sería tipo. O sea, un tóxico más una tóxica, 2 veces. Ahí sí es. O sea que el NN pasa a 2N. De hecho, partimos de una célula padre y madre que es 2N. Y por la primera división, que es la 1, meiosis 1, la reduccional se reduce 2N a las dos células que son N. ¿Correcto? Eso significa diploides. Y luego ocurre una segunda división, que entre esto y esto hay todo un paso, ¿no? Entre esto y esto hay otro paso. Entonces, de aquí, de estas dos células haploides dan origen a 4 células también. Y esa se llama división meiótica 2, o llamada también invasión. ¿Correcto? Grábense esos términos, que le va a servir para especificidad, ¿no? También para su examen. ¿Listo? Muy bien, entonces es así como se logran reproducir esas células. Así que ya saben.
tiene su aplicación ¿dónde? En la fecundación asistida. ¿No? Algunas quieren ser madres y no pueden. ¿Y a dónde recurren? A los laboratorios. Ahí al banco de esperma, al banco de óvulos, para la preservación. ¿No? Ahorita es el boom, obviamente. Antes no estaba tan pensado, porque estaba me encantaba. Pero no había mucho laboratorio en aquel época. La mayoría sí se pelean por conservar tu esperma, o algunas parejas que por ahí tienen. Bueno, por ahí dicen que a veces no pueden tener hijos porque no conecta, ¿no? Ese espermatozoide con el óvulo. Y de hecho debe haber una quimiotaxis, ya hemos visto esto en el ¿no? Que debe haber una intercomunicación. Dicen que a veces, bueno, no queda embarazada porque no es el espermatozoide idóneo, no hay compatibilidad, ¿no? De esas células. En conclusión dicen que estás con el equivocado, que venga el elegido. Muy bien, chavos. Puede ser el elegido en algún momento. ¿Te vas a reproducir, chavos? ¿Vas a ser medio? De caos a 40 años. Ya no vas a tener, ¿no? Ya eres estéril. Muy bien, chavos. Listo. A ver, en la meiosis 1, en la profase 1, de la meiosis es un poquito diferente de la mitosis. De frente pasa a metafase. Mientras que aquí, miren, ocurren 5 subfases dentro de la profase. ¿Cuál creen que sea la más importante? El paqueteno, ¿por qué? Porque será el famoso crosomoma, el entrecruzamiento, la recombinación. ¿Qué será eso? Vamos a verlo como un videito y comprenderlo, ¿no? Cada una de estas subetapas dentro de la profase tiene palabras claves. Si le están hablando en su texto de condensación de cromatina, ¿de qué fase de la mitosis, de la carocinesis están hablando? Específicamente, de proteína. ¿De qué fase? Fase 1. ¿De qué carocinesis? Meiosis 1. Esa es la especificidad. Este es lo específico. Lo más específico, lector. Si están hablando por ahí en su texto de la visualización de los quiarnes, ¿a qué carocinesis pertenece? Carocinesis. Meiosis 1. Especifique en qué subfase. Y así sucesivamente. Estas palabritas claves anotan, ¿no? Condensación de cromatina, apareamiento de cromatina equivalentes, crossover, que es muy probable que saben, ¿no? Que es la pregunta del millón. La visualización de los quiasmas o la destrucción de la cariotipo. Son palabras claves de estas 5 subfases. Para luego recién ingresar, miren, a la metafase 1. En la metafase 1, el término, palabra clave es cromosomas homólogos. Desde que hablan de cromosomas homólogos, ya están hablando de la carocinesis llamada meiosis 1. Pero vas a identificar si te piden la fase. Por ejemplo, si estos cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, metafase. Si estos cromosomas homólogos se separan, se dirigen a los polos. Anafase. Se dirigen. Pero si ahora están en los polos, Profase. ese cromosomas, ya saben que es la carocinesis llamada meiosis. Simplemente tienen que identificar si es la fase meta, ana, ¿correcto? Cromosomas homólogos. Mientras que en la 2, luego de la telofase, miren, la telofase quizás puedan confundirla con la profase 2, pero esta profase 2, miren, ya la cromatina se ha condensado, o sea, está más grande. Miren, son más redondos, ¿correcto? Mientras que sucede eso, ya luego pasan a la metafase. Si hay 2 profases, obviamente hay 2 metafases. ¿Correcto? Una arriba, ahí como se ve, de trabajo. De 2 profases, la cromatina se condensa y forman 2 metafases. ¿Correcto? O sea, en la meiosis 2, la ecuacional, la profase 2 van a haber 2, y en la metafase 2 también van a haber 2 células. Cromosomas que están concentrados. Obviamente, de 2 metafases van a salir 4. La primera se separa, alfa, y la segunda se separa, o sea, 4. ¿Correcto?
de 2 metros, van a haber 4. ¿Correcto? Y luego en la telo, si hay 4 anas, también hay 4 telos. Entonces, en la profase 2 y en la fase 2 van a haber 2. Mientras que en la ana y la telo van a haber 4. 1, 2, 3. Cualquiera. A nivel de microcopia, pero grábense las palabras claves. Aquí, cuando les hablan ya de cromosomas que se alinean en el plano ecuatorial, no están hablando de la miosión, sino de la. ¿Correcto? Aquí el término ya es cromosomas. Se separan esas cromátides hermanas hacia los polos y aquí en los polos. Para luego formar la citocinesis. ¿Cómo se llama? ¿Si es vegetal? La citocinesis. Avitas. Muy bien, vamos a tratar de ver un video para terminar de entender estas fases. Vamos a Piccolo de Iocuertos. Que ese dolor de rodilla no te deje en la banca justo cuando tienes que lucirte. Apronax, alivio rápido de dolores fuertes hasta por 12 horas. La vida sigue, el dolor no. Muy bien, bien. It replicates. It condenses into the more familiar X-shaped chromosomes. Cromosomas se forman. The replicated DNA is the same in the identical sister chromatids of each chromosome. In a process called synapsis, each chromosome pairs up. Esas son las famosas tetas. 1, 2, 3. ¿Correcto? Ahí no está mencionando las subfases, pero ¿a qué fase pertenece cuando se forman las tetas? ¿A qué fase, subfase de la fase de la cariocinesis orbital? ¿Qué subfase? Aprendan. Lectoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diacenesis. Lectoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diacenesis. Ya hacen las 5 subfases de la fase. Y miren, luego de esas formación de las tetradas, o sea, ¿de qué tetra? 4. Miren, va a haber información genética. En cada parte del cromosoma hay genes y hay alelos, ¿no? Una región específica del gen. Todo eso es información genética. Para recién darse el crossing over. ¿Qué es el crossing over? Miren. ¿Qué es el crossing over? Es por eso que heredas el cabello de papá, los ojos de mamá, los labios de papá, ¿no? La nariz del abuelo y cosas así. ¿Sí, Charles? Es de la parte de. ¿En qué subfase se da el crossing over? Vale. ¿De quién? ¿De qué fase? Fase 1. Fase 1. Ahora sí, cariocinesis. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es el famoso crossing over? Y ya bueno, luego vienen los parásitos como nosotros. Y miren lo que ocurre en la profase 1. De hecho ya están recombinados, están de color. ¿Correcto? Miren, ya no son todos rojos, todos azules. Se forma vuelta a los centriolos, ¿no? El uso cromático. Y miren lo que hacen nosotros. En la metafase, miren, las tetradas son separadas. 2, 2. Una 2 por aquí, una 2 por acá. ¿Correcto? Lo jalan ahí de la del centrómero del cromosoma. Ya, miren, en la anafase y en el telo van a estar, ¿no? En los polos. Miren, están recombinados porque ya hicieron el crossing over. ¿Ya? Para luego, miren lo que sucede en la profase 2. Ya están separados. Miren. Y luego se forman los nudos acromáticos. Y miren lo que sucede en la meta. Como ya se separaron, ya no están en forma de tetras, sino vuelven a cromátides hermanas. Y estas son separadas. 1, 2. ¿Correcto? ¿Vieron ahí la diferencia? Antes fueron los cromosomas homólogos, ahora son las cromátides hermanas que son separadas. Y eso sucede en la fase. ¿No? ¿Correcto? Entonces, ahí sí. Miren, otra vez, para que vean la diferencia. Ahí. Aquí, miren cómo son separadas, ¿no? Las tetradas, y miren acá. ¿Cómo son separadas? O sea, la anafase 1 de la anafase 2, en el término sobre todo, cómo termina.
Muy bien, más o menos eso es lo importante que quería ir resaltando. Y bueno, luego tenemos la importancia de la meiosis. La variabilidad genética, importante obviamente, ¿no? Para el crossover, importante porque reduce la carga cromosómica a la mitad de 2N a N y de hecho forma gametos. ¿Para qué? Para la reproducción. Bueno, se dice que por ahí ya se puede predecir el sexo del bebé. ¿De qué depende? Bueno, de hecho, el varón es el que tiene ahí la capacidad de evitar el sexo del bebé, pero también va a depender del ciclo menstrual. Se habla de un día 14, donde hay menos acidez de pH vaginal. Y obviamente los que son más rápidos son los masculinos, son los espermatozoides, ¿no? Y porque si son X, obviamente brindará el sexo. Entonces, hay una teoría que dice que hasta un 70% que se ocurre en ese día exacto, ¿no?, de la ovulación, el bebé será varón. Y se ocurre antes o después, ¿sabes? ¿Sí? Porque esto depende de qué tanta acidez tenga el pH vaginal en su vida. Si es muy ácido, pues los masculinos son más débiles, mientras que los X son más resistentes. Lean eso sobre la fecundación, ¿no?, y la predicción. Ahora hay un porcentaje. Bueno, Chávez no sé si lo aplicará, si hace caso. Muy bien, Chávez. Cuando decide hacer papá, oye, papá. Y terminamos con la citosíntesis. ¿Cómo se llama la citosíntesis en animales? Alina, me pasas todo. Estrangulación. ¿Cómo Mira, se llama el me pasa. componente del citoesqueleto que Que forma vamos a consultar arriba hasta ahí lo va a estar súper bien. Ay. Están estudiando para su examen, ¿no? Memoria del cuerpo. ¿Quiénes son? Uno de esos tres componentes del espíritu. Informes de surco, es anillo contráctil. Informes de surco, anillo contráctil. ¿Qué componente interviene? Magmático. Microfilamento. Microfilamento. Muy bien. ¿Y en vegetales cómo se llama? Cavicación. Aquí es estrangulación y aquí cavicación. Y esto está dormido en una placa celular. Esto trajo un plato y va a decir que una nueva aparece. Muy bien, bueno, aquí esta información la saqué de un artículo. En resumen, las gonadas femeninas son las que tienen maduran de etapas tempranas, no necesitan llegar a la pubertad. Miren, su ciclo menstrual tiene todo un precedente. Y miren dónde inicia el proceso mitótico. Antes, mucho antes, tempranamente. Inclusive por ahí se prepara para luego recién producir células, formar los folículos y de los 4 cuerpos polares cada mes producir uno. ¿Correcto? Recuerden que cada mes ustedes son 4, pero al final producen uno. Y eso es un indicador de fertilidad. Mientras siga, ¿no?, haciendo ese ciclo, pues es un buen indicador dentro de su reloj biológico. Hasta que llegue el tóxico. Seguirá realizando. ¿Correcto? Mientras que en el masculino, recién cuando ingresan a la pubertad, ahí comienza la proliferación. Toda su vida casi, bueno, nosotros hacemos mitosis y ya después la meiosis. Es un ciclo, obviamente, también indicador de fertilidad. Bueno, ustedes son calidad, los varones son calidad. Qué mal. Mira, ellas son de 4, 1 perdón. ¿Cuántos espermatozoides produce Chávez en una eyaculación precoz? ¿Cuántos es muchos? Mati me va a decir el dato exacto. Aprende, aprende. Mira. ¿Cuántos espermatozoides eliminas en una eyaculación precoz?
caer al más capaz, al más guapo, al más idóneo, al que más carga genética completa tiene. Se dice que por eso también no se dan los embarados, porque no hay quimiotaxis entre los grupos. Bueno, ahí son teorías, ya de repente lo confirman ustedes cuando hagan sus estudios ya más profundos, nivel biología avanzada, nivel Saiyajin. Muy bien, a ver, una chiquita, así como su examen de admisión, así bien, igualito. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Muy bien, lechita es Ana. Las otras que la acompañan, ¿quiénes son? Creo. Ana Gloria no, esa sale cuando termine. ¿Qué situaciones se realizan todas ellas? Esta ubicación. O sea, en el examen no le voy a colocar vegetales, pero ustedes ya saben que una cebolla, una elodea, una cocada, ¿qué es? ¿Animal o vegetal? Vegetal. No le voy a colocar vegetal. Ya si yo le coloco un tiburón, ¿no? Un camarón, una lagartija, ya no le voy a decir eso es mejor. Ya ustedes lo dicen. ¿Correcto? Así que no. Muy bien, más o menos es la idea, ¿no? Se comprende. Porque en algún momento es básicamente esto es el No sales tú.